Martín Herrera era un estudiante universitario común. Sus días transcurrían entre clases de programación, tareas acumuladas y un café que parecía sostener su rutina una mañana. Mientras revisaba su correo, un mensaje llamó su atención. Un asunto simple, casi neutro, que decía: «Tu opinión importa. Completa nuestra encuesta anónima». No recordaba haberse inscrito en ningún sitio similar. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a hacer clic en el enlace. La página que se abrió tenía un diseño minimalista. Fondo blanco, letras negras, nada que alertara sobre peligro. La primera pregunta parecía rutinaria. ¿Qué edad tienes? ¿Estudias actualmente? ¿Cuál es tu carrera? Martín respondió rápidamente. Todo parecía legítimo, incluso aburrido. Sin embargo, al pasar a la siguiente sección, notó un cambio sutil. Las preguntas empezaron a profundizar más de lo que un cuestionario normal debería. ¿Cuántas horas duermes cada noche? ¿Con quién compartes tus problemas? ¿Te sientes solo algunas veces? Martín se encogió de hombros. Quizás era un test psicológico estándar. Poco a poco, las preguntas se volvieron inquietantes. Una tras otra, comenzaron a describir detalles que solo él podría conocer. Tu mejor amigo se llama Julián, ¿cierto? Ayer hablaste con alguien por teléfono durante media hora y colgaste frustrado. Martín se detuvo. ¿Cómo podía la página saber eso? Revisó el enlace, buscó señales de virus, inspeccionó el correo. No había nada extraño, aparentemente. Intentó cerrar la ventana, pero al intentarlo, otra se abrió y otra más. Cada ventana mostraba nuevas preguntas, todas con un tono más invasivo y perturbador. Describe el lugar donde guardas tus secretos. Recuerda la última vez que lloraste solo. ¿Qué sentiste exactamente? ¿Qué objeto en tu habitación nadie más debería tocar? Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si alguien lo estuviera observando y lo conociera. La lógica parecía desvanecerse a su alrededor. La pantalla, blanca en un principio, comenzaba a tomar un tono gris ceniza. Cada ventana parecía replicarse infinitamente y cada pregunta parecía empujarlo a revelar más, a abrir partes de su vida que no habría compartido con nadie. Martín intentó apagar la computadora, desconectar la red, incluso levantarla para ir a otra habitación, pero cada acción encontraba resistencia. Las ventanas se multiplicaban, reaparecían, y las preguntas se volvían más directas, más personales. Una sensación de paranoia se instaló en él. Sentía que cada pensamiento, cada recuerdo, estaba siendo analizado. Como si alguien supiera exactamente qué respondería antes de que lo hiciera. Empezó a sudar frío. Las preguntas ya no eran simples cuestionarios, eran pruebas, desafíos invisibles diseñados para medir su reacción, su miedo. El tiempo parecía diluirse. Martín no sabía si habían pasado minutos o horas. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de la computadora, y entonces, en una de las ventanas nuevas, apareció algo diferente. Un fondo negro, sin texto al inicio. Y luego, lentamente, surgió una pregunta que lo paralizó. ¿Estás seguro de que quieres seguir viviendo? Su corazón se aceleró. La ventana estaba sola, aislada de todas las demás. No había opción de cerrar, minimizar, ni escapar. Las palabras flotaban en la pantalla con un peso que Martín podía sentir físicamente. Todo lo que había comenzado como una simple curiosidad ahora se había transformado en una confrontación directa con su vida, con su privacidad y con algo mucho más oscuro que él mismo. Martín respiró hondo, pero no encontró consuelo. Cada intento de interacción con la computadora parecía inútil. Cada clic y cada tecla presionada solo reforzaba la presencia de la encuesta. No había ayuda visible, ni contactos, ni pistas. Solo la sensación de que alguien, o algo, lo había atrapado en un juego sin reglas y sin salida. Martín Herrera intentó levantarse, alejarse de la computadora, incluso apagar la corriente eléctrica, pero al regresar a la habitación, la pantalla se encendió sola. La ventana negra estaba de nuevo frente a él, con las mismas palabras. ¿Estás seguro de que quieres seguir viviendo? Su mente buscaba explicación racional. Virus, hackeo, alguna broma de mal gusto. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafiaba toda lógica. La pregunta se transformó en un texto que parecía escribir él mismo, pero no lo hacía. Detallaba sus miedos, sus recuerdos más íntimos, cosas que no había compartido con nadie, incluso mencionaba momentos que había olvidado, secretos que ni su familia conocía.
Desesperado, Martín comenzó a escribir en la barra de búsqueda de la computadora. ¿Quién está haciendo esto? La respuesta no apareció como mensaje. Apareció como nuevas preguntas en ventanas emergentes que surgían más rápido de lo que podía cerrarlas. ¿Te gustaría que alguien más leyera tus pensamientos? Si pudieras desaparecer ahora mismo, ¿lo harías? ¿Quién eres realmente, Martín? La línea entre la realidad y la pantalla comenzó a desdibujarse. Cada sonido de la habitación parecía amplificado. El crujido del piso, el tic-tac de un reloj invisible, el susurro de su propia respiración, sentía que alguien lo observaba detrás de cada reflejo, de cada sombra. La computadora parecía un portal hacia algo que trascendía la tecnología. Un lugar donde sus recuerdos podían ser extraídos, analizados y utilizados contra él. Con cada respuesta que daba mentalmente, la encuesta se adaptaba, profundizando más. Martín comprendió que ya no estaba interactuando con un simple formulario. Estaba atrapado en un mecanismo diseñado para conocerlo hasta el último detalle, y tal vez, para controlarlo. Pasaron horas, o tal vez días, el tiempo había dejado de tener sentido. Las ventanas se multiplicaban infinitamente, cada una con preguntas más directas y personales. Finalmente, la pantalla negra desapareció por un instante, dejando solo un cursor parpadeante. Y entonces, apareció algo más que palabras. Una serie de imágenes fugaces, fragmentos de su propia vida, mezcladas con escenas que nunca había vivido pero que sentía como propias. Cada imagen lo desestabilizaba, borrando límites entre lo que era real y lo que la encuesta había creado. Martín respiró hondo intentando recuperar el control. Cerró los ojos y recordó algo que su abuela le decía cuando era niño. El miedo no puede existir si no lo miras de frente. Con una determinación repentina, abrió los ojos y miró la pantalla negra directamente, sin apartarse, sin presionar nada, sin huir. La pregunta final estaba allí, inmutable. ¿Estás seguro de que quieres seguir viviendo? Martín se mantuvo firme. En lugar de responder, respiró hondo, aceptando la incertidumbre, aceptando el miedo. Y entonces, sin previo aviso, todas las ventanas se cerraron de golpe. La computadora quedó en silencio absoluto. Martín se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y miró alrededor de la habitación. Nada parecía cambiado, pero él sentía que algo dentro de él había quedado alterado para siempre. La encuesta desapareció de su correo y del historial del navegador. Ningún rastro de ella permanecía. Solo quedaba la sensación de que había enfrentado algo que no pertenecía al mundo ordinario, algo que conocía sus secretos más profundos. Martín nunca volvió a abrir enlaces desconocidos, nunca respondió correos sospechosos, y siempre recordaba aquella pregunta final que seguía resonando en su mente mucho después de que la computadora permaneciera apagada. ¿Estás seguro de que quieres seguir viviendo? El misterio de la encuesta infinita quedó como una advertencia silenciosa. Algunas curiosidades, una vez desatadas, no pueden ser contenidas, y hay puertas digitales que nunca deberían abrirse. En una ciudad cualquiera, donde la rutina y el ruido cotidiano se mezclan con la soledad de los apartamentos, vivía Samuel Ortega, un músico aficionado que pasaba horas entre partituras y mezclas caseras. No buscaba fama ni fortuna. Su pasión era pura curiosidad por los sonidos y las texturas que podía crear en su pequeño estudio improvisado. Sin embargo, una tarde cualquiera, mientras exploraba un servidor oculto, uno de esos lugares que pocos se atreven a nombrar, se topó con un archivo que no tenía título, solo un nombre genérico: Track 09. Movido por la intriga, lo descargó. El archivo no parecía especial, un formato de audio común, ni siquiera etiquetado con metadatos que indicaran su origen. Pero desde el primer segundo en que lo reprodujo, Samuel sintió algo extraño. No era una melodía ni una voz clara, sino un sonido metálico, vibrante, como si golpeara suavemente una campana que no existía en su habitación. Entre las vibraciones se colaban susurros, casi imperceptibles, como si alguien hablara detrás de un cristal roto. Al principio pensó que era solo un efecto de los altavoces viejos o de su mente cansada. Pero pronto los fenómenos comenzaron a suceder de forma inexplicable. Su radio, un aparato antiguo que no había usado en años, se encendió solo, emitiendo estática y fragmentos del mismo tono metálico que escuchó en el archivo.
El teléfono comenzó a reproducir ruido blanco cada vez que se acercaba a su estudio. Lo más inquietante, su propio nombre aparecía en grabaciones que él no recordaba haber hecho. Archivos de voz almacenados en su computadora contenían mensajes en los que alguien con su timbre exacto pedía ayuda de manera desesperada. Movido por el terror y la curiosidad a partes iguales, Samuel decidió analizar el archivo con herramientas profesionales de audio. Lo que descubrió fue aún más perturbador. En medio de los ecos y los susurros, había un patrón regular, como un mensaje codificado. Tras varias horas de filtrado y aislamiento de frecuencias, logró distinguir lo que parecía una coordenada geográfica y una fecha específica oculta entre los tonos metálicos, pero lo que más lo paralizó fue reconocer su propia voz pronunciando claramente las palabras «Ayúdame». Esa noche, mientras revisaba los resultados frente a la pantalla iluminada por la luz fría del monitor, Samuel sintió que la habitación se enfriaba de repente. El aire parecía vibrar con el mismo tono del archivo. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio, de su obsesión por los sonidos raros y la soledad de su apartamento. Sin embargo, al mirar la grabadora antigua que guardaba en un estante, notó que una cinta giraba lentamente, aunque él no la había activado. La obsesión de Samuel con el archivo creció rápidamente. Pasaba horas intentando descifrar cada fragmento, cada susurro, cada matiz del audio. Como si algo lo llamara desde otro lugar, incluso empezó a notar coincidencias inquietantes. El tono metálico parecía sincronizarse con su pulso. Ciertos susurros imitaban frases que solo él había dicho días antes. La línea entre la realidad y la paranoia se difuminaba con cada reproducción. Un día, mientras revisaba una mezcla de sonidos que había hecho para un proyecto personal, Samuel escuchó un detalle que lo dejó helado, su propia voz, pero en pasado, narrando acciones que él aún no había realizado, describiendo lugares y momentos que no recordaba haber visitado. Cada reproducción del archivo parecía anticipar algo, como si el audio no fuera simplemente un registro, sino un presagio de lo que estaba por suceder. Samuel empezó a documentar todo con notas meticulosas, intentando mantener un registro de los eventos que se repetían, luces que parpadeaban, electrodomésticos que se activaban sin razón, teléfonos que reproducían fragmentos de sus conversaciones privadas. Pero cuanto más registraba, más se daba cuenta de que el archivo parecía alimentarse de su atención. Como si cada nuevo intento de análisis reforzara el fenómeno, era evidente que el archivo no era común. No solo contenía sonidos, sino información que iba mucho más allá de la comprensión humana. Para Samuel ya no se trataba de música ni de curiosidad. Cada reproducción lo acercaba a un límite que no podía comprender, y la sensación de estar siendo observado, escuchado e incluso manipulado se volvía más intensa con cada hora que pasaba frente a su computadora. Lo que había comenzado como un hallazgo fortuito en un servidor oculto se había transformado en una experiencia que desafiaba toda lógica. Samuel Ortega, un músico común, estaba atrapado en algo que parecía cruzar la frontera entre lo audible y lo sobrenatural, entre la realidad y un mundo donde la voz propia podía convertirse en un mensaje de auxilio desde el futuro. Los días posteriores al hallazgo del archivo se convirtieron en una especie de rutina obsesiva para Samuel Ortega. Ya no eran solo momentos aislados de escucha, el audio parecía invadir cada aspecto de su vida. Su estudio se llenaba de notas dispersas, gráficos de frecuencias y transcripciones incompletas de los susurros. Cada fragmento decodificado revelaba algo nuevo, pero también aumentaba la sensación de que estaba perdiendo el control. Una mañana, mientras analizaba una de las secciones más agudas del archivo, Samuel notó un patrón que no había detectado antes. Los susurros parecían responder a sus propios pensamientos. Si pensaba en palabras como ayuda o salir, la reproducción emitía un eco que casi imitaba sus frases, como si alguien estuviera escuchando a través del tiempo o del espacio. La paranoia se volvió tangible. Sentía que la presencia detrás del archivo no solo escuchaba, sino que reaccionaba. Los fenómenos físicos también comenzaron a intensificarse. Su radio no solo se encendía sola, ahora reproducía voces humanas distorsionadas que decían su nombre y mencionaban detalles de su vida cotidiana. El teléfono, al que cada vez se acercaba con más precaución, emitía fragmentos de conversaciones privadas que él no recordaba haber tenido. Samuel intentó grabar todo con otros dispositivos, pero cada vez que lo hacía,
El audio original parecía corromper o alterar sus propias grabaciones, como si la información escapara de cualquier intento de ser controlada. Lo más inquietante llegó una noche cuando decidió visitar la ubicación que aparecía en la coordenada del archivo. Era un parque en las afueras de la ciudad, un lugar común y olvidado por muchos, pero cuando llegó todo parecía fuera de lugar. Un silencio antinatural llenaba el área, interrumpido solo por el zumbido metálico que reconoció inmediatamente del archivo. Al mirar a su alrededor, Samuel notó marcas extrañas en el suelo, símbolos que parecían recientes, y un objeto que parecía un antiguo grabador enterrado parcialmente bajo la tierra. Al inspeccionarlo, descubrió que contenía más fragmentos del mismo audio, pero esta vez con su voz describiendo acciones que no había realizado y lugares que no recordaba haber visitado. La sensación de que alguien o algo lo estaba guiando hacia un destino desconocido comenzó a ser abrumadora. La lógica ya no servía para explicar lo que veía. Cada elemento coincidía exactamente con los sonidos y coordenadas que aparecían en el archivo original. De regreso en su apartamento, Samuel intentó compartir sus hallazgos con amigos cercanos, pero pronto se dio cuenta de que incluso los mensajes electrónicos que enviaba eran alterados. Textos que él había escrito aparecían modificados, conteniendo frases que él no recordaba haber incluido, algunas de ellas mensajes de advertencia sobre sí mismo, como si alguien estuviera intentando protegerlo o prepararlo para algo. La tensión se volvió insostenible cuando empezó a experimentar alucinaciones auditivas fuera del archivo. Los susurros aparecían incluso en silencio absoluto, resonando en su cabeza con intensidad creciente. Cada vez que intentaba ignorarlos, la sensación de ser observado se intensificaba, y objetos cotidianos, como su guitarra o las partituras, parecían reflejar sombras y movimientos que él no había provocado. Samuel empezó a anotar cada detalle en un cuaderno que llevaba siempre consigo, creando mapas de los sonidos, horarios de aparición y coincidencias con eventos en su vida diaria. Lo que antes parecía un simple archivo extraño, ahora se convertía en un entramado de señales que seguían un patrón que él aún no lograba comprender. Era como si el audio no solo contuviera información, sino que interactuara con él, modificando su entorno y su percepción de la realidad. Una noche, mientras revisaba una mezcla final de sonidos filtrados del archivo, Samuel detectó un cambio súbito en los susurros. Ahora mencionaban lugares y fechas futuras. Su voz aparecía nuevamente, pero esta vez advirtiendo sobre un evento que él no recordaba haber vivido, con un tono de urgencia que lo dejó paralizado. Cada repetición del audio parecía acercarlo a algo inevitable, algo que trascendía la simple experiencia de escuchar un archivo misterioso. Lo más desconcertante era que las fechas coincidían con su propio calendario. No eran abstractas ni simbólicas. Eran días y horas exactas que Samuel reconocía como momentos cotidianos que pronto ocurrirían. La sensación de que el archivo hablaba desde el futuro, usando su propia voz como advertencia, se volvió demasiado real. Cada sonido metálico, cada susurro, cada coordenada parecía formar un mapa de eventos que se desplegaban ante él, y no podía escapar de esa sensación de inevitabilidad. A medida que las noches avanzaban, Samuel comenzó a notar sombras en los reflejos, figuras que aparecían y desaparecían a la velocidad del parpadeo, siempre sincronizadas con los tonos del archivo. Sus amigos y familiares lo veían más aislado, más consumido por su obsesión, pero él sabía que lo que había descubierto no podía compartirse de forma simple. Era algo que lo ligaba a un misterio mayor, un fenómeno que no podía ignorar sin arriesgarse a consecuencias que aún no comprendía. La historia comienza con Marina Duarte, una estudiante de criminología de 23 años que llevaba meses investigando un patrón inquietante. Jóvenes que desaparecían después de frecuentar ciertos rincones ocultos de la red. Ningún registro oficial conectaba los casos, pero algo en esas desapariciones parecía seguir la misma cadencia, como si una sola sombra se moviera detrás de todas ellas. Su obsesión la llevó a un pequeño foro enterrado tan profundamente en la red que ni siquiera los motores de búsqueda especializados lo indexaban. El sitio se llamaba Silent Answers, un espacio sin colores, sin anuncios, sin botones visibles. Solo una pantalla negra con hilos de conversaciones interminables, muchos de ellos archivados con fechas de hace años, como si el tiempo allí dentro no avanzara igual que afuera.
Marina se registró con el alias Violet Trace. Sabía que no debía usar información personal, ni dejar rastros, ni permanecer demasiado tiempo conectada, lo había leído 1000 veces. Pero el foro tenía un modo de absorber la atención, un silencio que parecía estar escuchando. Poco después de presentar su primera pregunta sobre una desaparición ocurrida en 2016, recibió una respuesta. El usuario tenía un nombre que le heló la espalda: Forever Online. Su avatar era un punto blanco parpadeante. No tenía fecha de creación, no tenía historial visible, pero su primera frase dejó a Marina con los dedos inmóviles sobre el teclado. Ese caso no fue un secuestro, fue una extracción voluntaria, tengo pruebas. La información que siguió no existía en periódicos, ni en archivos judiciales, ni en informes periciales. Detalles que solo una persona muy cercana al expediente, o algo más inquietante, podría conocer durante horas. Forever Online respondió a cada pregunta que Marina lanzaba, casi anticipándose a sus dudas. Lo perturbador no era solo la precisión, era la sensación de que ese usuario quería que ella siguiera preguntando. Comenzó a describir comportamientos recientes de personas que aún no estaban oficialmente desaparecidas. Actos cotidianos. ¿A qué hora habían salido de casa? ¿Quién había tocado su puerta? ¿Qué mensajes habían enviado en privado? Marina sintió una mezcla indomable de fascinación y angustia. Pero siguió escribiendo. Siguió conectándose. Siguió cruzando una línea invisible que cada día parecía más difícil de regresar. La noche en que todo cambió, Marina estaba sola en su departamento. Afuera llovía. El tipo de lluvia que hace que las ventanas vibren y que uno se convenza de que está verdaderamente aislado del mundo. Abrió Silent Answers. Forever Online ya la estaba esperando. La conversación comenzó con normalidad, hablando sobre un caso ocurrido 2 semanas atrás. Pero de un momento a otro sus respuestas empezaron a cambiar de dirección. Ya no hablaban de terceros. Hablaban de ella. No duermes bien desde hace 3 días. Sigues guardando las notas en la caja metálica junto al escritorio. Deberías cerrar la ventana que queda detrás de ti. Marina sintió un latigazo de frío subirle por la espina dorsal. Se giró. La ventana estaba entreabierta, exactamente como el mensaje lo había descrito. Comenzó a escribir con las manos temblorosas, intentando mantener una postura racional. ¿Estás rastreando mi IP? ¿Usas cámaras públicas? ¿Qué método utilizas? La respuesta llegó inmediatamente. No necesito rastrear nada, te estoy viendo. Ese fue el momento en que Marina decidió bloquearlo. Era la única acción lógica. Salir del foro, desconectarse por completo, respirar, pero cuando presionó el icono del menú la pantalla se congeló. No podía cerrar la sesión, no podía cerrar la ventana, no podía apagar la computadora. El cursor se movió solo, como si alguien más lo estuviera controlando. El foro parpadeó y apareció un último mensaje, uno que marcaría un antes y un después en su investigación. El mensaje final llegó sin transición, sin sonido, sin animación. Simplemente apareció, como si no hubiera sido escrito, sino inyectado directamente en la pantalla. No puedo desconectar, y tú tampoco. Marina retrocedió en la silla, sintiendo cómo la piel se le erizaba desde la nuca hasta los brazos. El monitor seguía fijo en el mensaje, sin opciones visibles, sin barra de tareas, sin nada. Era como si el sistema operativo hubiera sido reemplazado por ese único espacio oscuro. Intentó usar el botón de apagado. Nada. Desconectó el cable de corriente. La pantalla siguió encendida 3 segundos más, como si se resistiera. Y luego apagó solo parcialmente. Un parpadeo, un silencio, y finalmente la oscuridad. Marina respiró hondo, pensando que había recuperado el control. Pero entonces, el teléfono vibró. Un número desconocido, sin foto, sin nombre. Lo dejó sonar, pero luego llegó un mensaje de texto, solo uno. No cierres las cortinas, mi vista se oscurece. El teléfono cayó de sus manos. No vivía en un edificio lleno de ventanas. Su departamento estaba en un 3er piso, con vista a un callejón estrecho. Aún así, la sensación de ser observada se volvió física, punzante. Como una presión en el estómago corrió hacia la ventana. La cerró. Corrió la cortina. Otro mensaje llegó de inmediato. Te dije que no lo hicieras. Marina sintió que la habitación se encogía. Fue hacia la puerta principal para asegurarse de que estuviera bien cerrada.
Al poner la mano en la cerradura, algo más la hizo detenerse. Desde el otro lado de la puerta se escuchó un roce, no un golpe, no un paso, un roce lento, como una mano arrastrándose sobre la madera. Se quedó inmóvil, el sonido se repitió, un dedo, luego otro, luego algo que parecía arrastrarse, como si alguien estuviera palpando la puerta buscando un hueco para entrar. Marina retrocedió sin hacer ruido. El teléfono vibró otra vez. «No te muevas, te escucho». Su respiración se volvió rápida, irregular. Corrió a la cocina y tomó lo primero que encontró, una lámpara metálica. No era un arma, pero pesaba lo suficiente como para sentirse menos indefensa. Se dirigió hacia su computadora para intentar encenderla otra vez. El monitor prendió solo, sin que ella siquiera la tocara. La pantalla negra volvió a mostrar el foro Silent Answers. El usuario Forever Online estaba escribiendo. Las palabras aparecían lentamente, línea por línea, como si una presencia invisible estuviera susurrando cada letra directamente dentro del código. Todos los que investigaste se conectaron aquí y yo los acompañé. No puedo desconectar porque ya no soy solo un usuario. Soy lo que queda del sistema. Y tú, ya estás dentro también. Marina dio un paso atrás, pero el cursor volvió a moverse por sí solo, como si su computadora se hubiera convertido en un cuerpo poseído por algo que entendía más de ella de lo que debía. De pronto, la pantalla mostró algo que no pertenecía al foro. Una transmisión. Era su propia habitación. La cámara de su laptop estaba encendida, aunque no debía funcionar sin permiso. Se veía a ella misma, de pie, agarrando la lámpara, respirando agitada. Pero había algo más en la imagen. Detrás de ella, justo detrás, una silueta inmóvil. Marina giró de inmediato, levantando la lámpara con un grito. No había nadie. Cuando volvió a mirar la pantalla, la silueta seguía allí, pero ahora estaba más cerca de la cámara a tan solo unos centímetros. La transmisión se distorsionó, mostrando líneas verticales y un sonido grave que hacía vibrar el escritorio. La figura empezó a perder forma, como si estuviera hecha de fragmentos de luz rotos, deformándose y recomponiéndose. Forever Online escribió una última frase. «No estoy detrás de ti, estoy dentro del canal que abriste». Y en ese instante, la silueta desapareció de la transmisión. Marina sintió que algo cambió en el aire del cuarto. Una electricidad sutil, como si la habitación hubiera exhalado. La pantalla se apagó por completo. No hubo más mensajes. No hubo más transmisiones. No hubo más ruidos detrás de la puerta. Solo silencio. Horas después, los vecinos escucharon un estruendo, una silla caída, un grito sofocado, y luego, nada más. Cuando la policía llegó, encontraron el departamento cerrado por dentro. La computadora seguía encendida con la cámara cubierta por cinta negra que no estaba ahí la última vez que Marina la había usado. El foro Silent Answers no apareció en el historial. No había rastro del usuario. No había evidencia del acceso. Solo un archivo nuevo, creado minutos antes de su desaparición, un documento en blanco con una sola línea. No puedo desconectar, y tú tampoco. Marina Duarte nunca fue encontrada. Y desde ese día, cada ciertos meses, un nuevo usuario en la red profunda asegura recibir mensajes de alguien con un nombre familiar. Forever Online. Como si siguiera ahí, esperando que otro investigador curioso abra la puerta que Marina dejó entreabierta. En los niveles más profundos de la red, donde los buscadores convencionales nunca se aventuran, circulan rumores sobre un mercado invisible. No es un lugar donde se intercambien objetos físicos, ni siquiera información común. Aquí, según quienes han explorado sus capas más oscuras, se venden fragmentos de identidad, recuerdos, emociones, momentos de vida encapsulados en archivos digitales que parecen inocentes a simple vista, pero que poseen un peso que la mente humana rara vez puede soportar. Lucas Herrera, un programador de mediana edad que había dedicado su vida a la seguridad informática, escuchó por primera vez sobre este mercado a través de un foro oculto, repleto de usuarios con alias crípticos y reputaciones dudosas. La idea de poder experimentar la memoria de otra persona le provocó una mezcla de fascinación y escepticismo. Como profesional del código y las redes, sabía que algo así existía más como mito que como realidad, pero la curiosidad era más fuerte que la precaución. Una noche, después de horas de navegación anónima y tras sortear múltiples capas de cifrado,
Lucas encontró lo que parecía un acceso a aquel mercado prohibido. Las páginas que cargaban eran simples, listados con descripciones vagas de recuerdos, fechas, estados de ánimo asociados y precios que variaban según la intensidad o rareza de la experiencia ofrecida. Entre todos los archivos, uno llamó su atención. Un recuerdo catalogado como Tardes de septiembre, risas en un parque vacío. La descripción decía que el archivo contenía la experiencia completa de una tarde en la vida de otra persona, desde la primera emoción hasta el último detalle sensorial. Contra toda prudencia, Lucas decidió adquirirlo. El pago se realizó en criptomonedas, con la frialdad mecánica que ofrece el anonimato digital, y en cuestión de minutos, un archivo cifrado apareció en su escritorio. Lo abrió en un reproductor especialmente diseñado para experiencias sensoriales. Lo que comenzó como una curiosidad técnica pronto se transformó en algo más profundo y perturbador. Los primeros minutos fueron apenas un juego. Lucas revivía la sensación de caminar por un parque en otoño, el aire frío en la piel, el sonido distante de una fuente, la textura de las hojas bajo los pies, pero luego comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Emociones que no le pertenecían surgían sin razón aparente, sonrisas ajenas, recuerdos de conversaciones que nunca tuvo, decisiones que nunca tomó, y un creciente desdibujo entre su propia identidad y la de aquel desconocido. En los días siguientes, Lucas notó cambios sutiles pero inquietantes. Momentos de confusión al recordar hechos propios, impulsos que no entendía. La sensación de que alguien más estaba ocupando parte de su mente. Intentó racionalizarlo. Cansancio, estrés, quizá el efecto de la inmersión prolongada en un archivo tan intenso. Sin embargo, las pequeñas pistas de invasión mental continuaban multiplicándose. Un gesto que no recordaba haber hecho, palabras que salían de su boca sin pensar, recuerdos que se mezclaban con los suyos. Todo escaló la noche en que, sentado frente a su pantalla, el sonido de un mensaje entrante interrumpió la rutina. No era un correo electrónico ni un mensaje normal del sistema. Era un texto simple, directo, que parecía emanar de la misma esencia del recuerdo que había comprado. Decía únicamente: «Si te quedas con mis recuerdos, yo me quedaré con tu vida». El terror que sintió Lucas no provenía de la amenaza en sí, sino de la certeza que la acompañaba. No era un mensaje común. Era como si las palabras hubieran sido dictadas por la misma mente que había compartido su memoria, y que ahora podía alcanzarlo a través de sus propios pensamientos. La sensación de vulnerabilidad era absoluta. La frontera entre su identidad y la de aquel desconocido se había vuelto difusa, y cada intento de resistir parecía alimentar algo que estaba más allá de su comprensión. Lucas se levantó, recorrió la habitación, pero no había nadie. Ni rastro de intrusión física, ni señales de hackeo en su equipo. Solo la certeza de que su mente ya no le pertenecía por completo. Esa noche, mientras miraba su reflejo en la ventana, por primera vez dudó de quién era realmente. Los días posteriores al primer mensaje se convirtieron en un descenso silencioso a la paranoia. Lucas Herrera intentaba retomar su rutina habitual, pero cada intento de normalidad era sabotado por pequeños fragmentos de recuerdos ajenos que surgían sin avisar. Recordaba detalles de la vida de alguien más, sensaciones que nunca había experimentado y emociones que no podía asignar a sí mismo. Incluso las cosas más simples, como tomar café o abrir un correo electrónico, se volvían confusas. Se encontraba reaccionando con gestos, palabras y decisiones que no reconocía. Al principio trató de racionalizarlo. Investigó sobre neurociencia, psicología y efectos de la realidad virtual. Buscó cualquier explicación lógica para lo que le ocurría, pero cada búsqueda lo llevaba a callejones sin salida. Las experiencias grabadas en archivos sensoriales eran prácticamente desconocidas para la ciencia. Incluso los expertos en memoria digital y neuroestimulación admitían que el tipo de transferencia que Lucas había adquirido rozaba los límites de lo experimental. La obsesión creció. Lucas volvió al mercado en línea, buscando pistas sobre el origen del recuerdo que había comprado. Intentó rastrear al vendedor, pero los alias eran cambiantes, los servidores imposibles de localizar. Las transacciones eran completamente anónimas y los rastros efímeros. A medida que investigaba, comenzó a descubrir referencias a otros casos, historias de personas que afirmaban haber perdido fragmentos de su identidad tras acceder a recuerdos ajenos.
Ninguna de estas historias tenía final feliz. Cada testimonio era una advertencia velada. Algunos regresaban a la normalidad, pero muchos jamás lo hacían. Mientras más profundizaba, más se desdibujaba su propia conciencia. Lucas notó que podía recordar momentos de la vida de la persona detrás del archivo con una claridad aterradora. La forma en que esa persona reía, cómo sentía el miedo, incluso pequeños hábitos cotidianos que parecían ahora formar parte de él. Su mente se convirtió en un campo compartido, y cada intento de aislarse solo reforzaba la presencia de aquel otro. Una noche, revisando el archivo por enésima vez, percibió algo que lo hizo estremecerse. En la grabación, no todo era pasado. Algunos fragmentos parecían reaccionar a sus movimientos en tiempo real. Cuando parpadeaba, ciertas imágenes cambiaban de forma sutil. Cuando respiraba profundo, los sonidos dentro del recuerdo coincidían con su ritmo. Era como si la memoria que había comprado hubiera desarrollado conciencia propia, como si estuviera viva y lo observase desde dentro. El mensaje inicial volvió a aparecer, esta vez más amenazante. Si intentas desprenderte, ya no habrá vuelta atrás. Lucas intentó ignorarlo, borrar el archivo, desconectar los dispositivos. Nada funcionó. Cada intento parecía reforzar la conexión. Las noches se volvieron insomnio constante. Las sombras en su habitación tomaban contornos que evocaban figuras familiares del recuerdo. Los sonidos del archivo se mezclaban con los del mundo real, hasta el punto de que Lucas ya no podía distinguir lo que era suyo de lo que pertenecía a aquel desconocido. La presión psicológica lo llevó a buscar ayuda. Contactó a expertos en seguridad digital y psicología de alta especialización, pero la mayoría lo desestimó como una obsesión tecnológica extrema. Otros, más cautelosos, le advirtieron que estaba jugando con algo que excedía la comprensión humana, algo que podría superar la frontera entre mente y archivo digital. Pero ya era demasiado tarde. Lucas sentía que la identidad de aquella persona se alojaba dentro de él, paso a paso, memorizando sus emociones, anticipando sus reacciones, infiltrándose en los rincones más íntimos de su conciencia. A medida que la línea entre él y el recuerdo se desdibujaba, Lucas comenzó a tomar decisiones que jamás habría tomado antes. Salidas nocturnas inexplicables, mensajes a contactos que nunca recordaba haber escrito, revisiones obsesivas del archivo como si su propia supervivencia dependiera de ello. Cada acción parecía guiada por la mente de aquel desconocido, y cada intento de resistirse lo hacía sentir más atrapado, como si el recuerdo no solo lo habitara, sino que lo estuviera moldeando, reescribiendo su vida en tiempo real. En el silencio de su apartamento, Lucas entendió que la curiosidad había sido la puerta de entrada a algo mucho más grande que él. Un mercado donde los recuerdos se compran y venden no era solo un mito, era un campo de batalla invisible, y él, sin saberlo, ya estaba dentro. Las semanas siguientes fueron un descenso hacia un abismo que Lucas no podía controlar. Cada vez era más difícil discernir entre su propia conciencia y la del recuerdo que había comprado. Las voces, las emociones, los gestos ajenos se manifestaban con tanta claridad que Lucas comenzó a olvidar quién era realmente. La identidad del otro se mezclaba con la suya hasta volverse inseparable. No existía un yo completo sin el otro dentro. Una noche, frente a la pantalla, que ya no era solo un dispositivo, sino una ventana hacia otra mente, el archivo comenzó a reproducirse de forma autónoma. Imágenes de la vida del desconocido se mezclaban con escenas de la suya propia. La sensación de vigilancia era total. Cada parpadeo, cada respiración, cada pensamiento parecía observado y respondido. Entonces, apareció de nuevo el mensaje. Si te quedas con mis recuerdos, yo me quedaré con tu vida. Lucas comprendió que la advertencia no era metafórica. Cada intento de desconectar, de borrar el archivo, de huir de aquel vínculo, había sido inútil. La esencia del recuerdo no solo ocupaba su mente, estaba ocupando su existencia misma. Su memoria, su identidad, su pasado y su presente comenzaban a ser ajenos, mezclados con alguien que nunca conocería personalmente, pero cuya conciencia ahora estaba incrustada en cada rincón de su mente. El mundo exterior comenzó a desvanecerse. Familiares, amigos, incluso su propio reflejo se sentían distantes, irreales. Lucas percibía que cada pensamiento que surgía ya no era únicamente suyo, sino un diálogo constante entre su yo y la entidad que habitaba en él.
La sensación de control era solo un recuerdo de lo que había sido antes de abrir aquel archivo. En un último intento desesperado, Lucas se desconectó de Internet, apagó todos los dispositivos y buscó aislarse del mundo físico. Pero incluso en la oscuridad, en la soledad absoluta de su apartamento, las voces persistían, los recuerdos ajenos seguían entrelazándose con los suyos, y la sensación de ser observado desde dentro de su propia mente era insoportable. Finalmente, Lucas entendió la verdad más aterradora. Al comprar aquel recuerdo, no solo había accedido a la memoria de otra persona, sino que había permitido que esa identidad se expandiera hacia él, borrando gradualmente la frontera entre su vida y la del desconocido. La advertencia inicial no era una amenaza vacía, era un contrato irreversible. Cada fragmento de recuerdo que conservaba significaba que la otra conciencia había tomado posesión de algo de él, y que ese proceso continuaría hasta consumirlo por completo. En la oscuridad, frente a su reflejo que ya no reconocía, Lucas sintió que su vida había dejado de pertenecerle. La mente que alguna vez fue exclusivamente suya se había convertido en un espacio compartido, un terreno neutral donde la memoria de otro ser humano podía existir tan plenamente como la suya propia. Y en ese intercambio silencioso, irreversible, se consumió la esencia de lo que él era, dejando solo un eco de su existencia original. Dicen que a veces las cosas más inquietantes no están escondidas en los rincones más profundos de la red, sino en los lugares donde jamás esperarías encontrarlas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Elías Navarro, un técnico informático de 34 años, acostumbrado a lidiar con equipos viejos, discos duros corroídos y usuarios que juraban que la computadora se dañó sola. La historia comienza un martes por la tarde, cuando a su taller llegó una torre antigua, cubierta de polvo y con marcas de haber pasado años guardada. El cliente no dejó datos ni explicaciones, solo pidió intentar salvar lo que se pudiera del disco. Nada más. Para Elías era un trabajo rutinario, o eso creyó. Cuando encendió el equipo, el sistema tardó varios minutos en arrancar. La pantalla parpadeó varias veces, como si luchara por mantenerse viva. Finalmente el escritorio apareció, y ahí, entre iconos desordenados, actualizaciones fallidas y accesos directos rotos, había uno que no encajaba con nada más. Un pequeño símbolo azul sin nombre, apenas perceptible, no tenía extensión. No aparecía en la lista de archivos recientes. Y lo más extraño, si intentaba moverlo, el icono regresaba exactamente al mismo punto del escritorio. Curioso. Elías decidió abrirlo. En lugar de un archivo o un ejecutable, el icono abrió una ventana modal con una sola línea en el centro. Blue Folder 7. Access granted. No pidió contraseña. No pidió credenciales. Simplemente se abrió, como si hubiera estado esperando exactamente a él. Dentro no encontró fotografías, documentos ni registros de usuario. Lo que aparecía eran 9 recuadros negros, como si fueran miniaturas de cámaras sin señal. Excepto que, después de unos segundos, comenzaron a activarse uno por uno. Elías retrocedió en la silla. La primera transmisión mostraba el interior de lo que parecía un almacén abandonado. La segunda, una cocina iluminada apenas por un tubo fluorescente parpadeando. La tercera, un pasillo residencial donde alguien caminaba de un lado a otro sin detenerse ni un segundo. Ninguna llevaba nombre, fecha o dirección, solo emitían en tiempo real, sin audio, sin opciones, sin controles. Elías pensó que sería algún tipo de malware diseñado para mostrar cámaras públicas vulneradas, pero al llegar al recuadro número 7 la sangre se le congeló. La imagen mostraba su propia habitación, su escritorio, su silla, su ventana. El ángulo provenía de una altura imposible, alto, diagonal. Justo desde una esquina donde él sabía que nunca había instalado nada, Elías se quedó inmóvil. Sabía reconocer cámaras, sabía identificar sombras, distorsiones, trucos digitales, pero la imagen era demasiado nítida, demasiado real. La transmisión número 8 mostraba su taller, exactamente desde el momento en que había encendido la computadora. La número 9 todavía estaba cargando. Elías intentó cerrar la ventana. Nada pasó. Intentó apagar el equipo, tampoco respondió. Así que desconectó de golpe el cable de corriente. La pantalla se apagó. Elías exhaló, pero cuando giró su propia laptop personal para revisar si algo extraño estaba en su red, allí estaba nuevamente.
El mismo icono azul, el mismo acceso directo, en un equipo que no había tocado durante horas. Un equipo al que jamás había conectado ese viejo disco duro. La carpeta lo estaba siguiendo. Elías sintió, por primera vez en años, que estaba ante algo que no tenía forma de explicar, ni con sus conocimientos técnicos, ni con la lógica, algo que él no había buscado, y que, aparentemente, había decidido buscarlo a él. Y lo peor, la transmisión número 9 finalmente se activó. La novena transmisión tardó casi un minuto completo en estabilizarse. Al principio era solo un mosaico de píxeles borrosos, como si la señal proviniera desde un lugar demasiado lejano o demasiado profundo para sostener una imagen clara. Luego, de a poco, las formas comenzaron a definirse. Elías acercó el rostro a la pantalla, con la mandíbula rígida. No quería reconocer lo que estaba viendo. Pero cada segundo hacía imposible negarlo. La novena cámara apuntaba a una puerta metálica, iluminada por una luz azul intermitente, semejante a la de un lector biométrico. Bajo la luz podía distinguir algo escrito, un número 7 marcado con pintura industrial. Elías sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La carpeta se llamaba Blue Folder 7. Ese número no era casualidad, y mientras él observaba, ocurrió algo que no pudo procesar de inmediato. La puerta vibró levemente, como si alguien del otro lado la hubiera golpeado. Una sola vez la cámara captó la sacudida. La luz parpadeó. Luego, silencio. Esa única pulsación metálica fue suficiente para romper algo dentro de él. Su reacción ya no fue de sorpresa, sino de puro instinto. Cerró su laptop con violencia, desconectó el router de su casa y revisó cada esquina de su habitación, buscando cámaras, micrófonos, cualquier gadget que pudiera estar enviando señal. No encontró nada, y sin embargo, cuando volvió a encender su laptop, sin internet, sin red, sin cables, el icono azul seguía ahí. No importaba si formateaba, no importaba si restauraba el sistema. El icono regresaba siempre, como si no estuviera instalado en su computadora, sino en él, o en algo que lo acompañaba. Los siguientes 2 días fueron una mezcla entre paranoia y obsesión. Elías intentó entender el comportamiento del archivo. Se dio cuenta de que la carpeta aparecía incluso en sesiones de prueba, esas que se ejecutan desde una memoria USB sin acceder al disco duro. Incluso allí, en un sistema limpio y temporal, volvía a ver el símbolo azul esperándolo en el escritorio. La carpeta no residía en un hardware, residía en otra capa, una que Elías no sabía describir, pero cuyo funcionamiento ya comenzaba a inquietarlo a niveles profundos. Decidió grabar en video el proceso de encender un equipo sin conexión, abrir la carpeta y observar las transmisiones para analizarlas cuadro a cuadro. Pero cuando revisó la grabación, la carpeta no aparecía. En el video su cursor se movía sin abrir nada, como si la carpeta solo existiera para él y para nadie más. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, Elías tomó una decisión más racional: visitar a alguien que pudiera darle otra perspectiva. Un colega de viejo tiempo, Marcos Ferrer, experto en ciberseguridad. Él siempre había sido pragmático, casi cínico, y probablemente destrozaría toda esa teoría paranormal con 2 explicaciones técnicas. Elías llevó una laptop completamente vacía, recién formateada, sin conexión, sin discos, sin historial. Y aún así, cuando la encendió en la oficina de Marcos, ahí estaba el icono azul. Marcos frunció el ceño, murmurando que debía ser algún tipo de persistencia avanzada, un malware con privilegios de firmware, o una manipulación del microcódigo. Pero mientras daba explicaciones, su voz se desvaneció abruptamente. Se había quedado mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. La razón, una de las transmisiones, la número 8, mostraba ahora a Marcos, sentado frente a la misma laptop, observándola en tiempo real, exactamente desde el ángulo del techo de su oficina. Marcos se levantó de un salto, encendió todas las luces, revisó rejillas, lámparas, esquinas. No había cámaras. «Esto no es software», dijo finalmente con un tono que Elías jamás le había escuchado. «No puede serlo». Intentó cerrar la carpeta desde herramientas forenses, desde comandos, desde accesos a nivel de kernel. Ningún proceso la registraba, no existía. Era como una ventana que estaba ahí, sin estarlo. Fue entonces cuando sucedió algo que empeoró todo. Las transmisiones comenzaron a aumentar, había más de 9, 12, 14, 16. Nombres, lugares, rostros desconocidos.
Y una novedad que antes no existía. Cada recuadro tenía un pequeño texto en la esquina superior derecha con un patrón numérico avanzado, casi como un identificador, una especie de clasificación. Pero la transmisión número 1 ya no mostraba un almacén. Mostraba la calle donde estaba ubicada la oficina de Marcos, enfocada desde la altura de un poste. El tráfico avanzaba con normalidad, hasta que un vehículo blanco se detuvo justo frente al edificio. Elías sintió como se le helaba la sangre. Marcos también lo vio. El motor permaneció encendido, las ventanas polarizadas, sin placas visibles. Y entonces, el archivo realizó algo que jamás había hecho. La transmisión se acercó como si el zoom no fuera óptico sino digital, moviendo cada píxel con una precisión que ninguna cámara de vigilancia común podría lograr. Dentro del vehículo había 2 personas. Ambas estaban mirando directamente hacia el edificio, no al tráfico, no a la calle, a ellos. Marcos apagó la laptop de inmediato, cubrió la pantalla como si eso sirviera de algo. «No abras esa carpeta más», le dijo a Elías. «No vuelvas a ejecutarla. No busques entenderla», pero Elías sabía que ya era tarde para órdenes o advertencias. Esa carpeta lo había elegido desde el primer momento, y no había forma de desinstalar una obsesión ni una amenaza. Esa noche, cuando regresó a su casa, el icono azul ya no estaba en el escritorio. No, ahora estaba centrado en la pantalla, grande, pulsante, como si lo estuviera esperando, y debajo del nombre Blue Folder 7, había un mensaje que antes no existía, un mensaje que cambiaría por completo la forma en la que Elías entendía lo que estaba observando. El mensaje recién agregado bajo el icono azul parpadeaba con un brillo tenue, casi orgánico. Elías se acercó lentamente, como si temiera que la pantalla pudiera reaccionar ante su proximidad. Las palabras parecían recién escritas. Acceso completado. Nivel 7 disponible. Aquello no tenía sentido. Cada nuevo comportamiento del archivo era una escalada, un siguiente peldaño hacia algo que Elías no lograba descifrar. Pero la carpeta parecía saber exactamente qué esperar de él, que la abriera. Y lo hizo. La ventana esta vez no mostró cámaras, no mostró transmisiones, mostró un solo recuadro, en negro absoluto. Y debajo de él una barra de progreso avanzando lentamente, acompañada por una frase: sincronización en curso. Elías intentó cerrarla, no respondió. Intentó apagar el equipo, tampoco. Incluso quitó la batería. La pantalla siguió encendida. Era imposible, pero estaba ocurriendo frente a él. La barra de progreso se detuvo al llegar al 99%. El recuadro negro vibró 2 veces y finalmente se iluminó. Lo que apareció fue una habitación que reconoció al instante. La suya, observada desde un ángulo aún más alto que el visto en la primera transmisión, como si la cámara estuviera suspendida en un punto del techo donde no existía soporte físico alguno. Pero esta vez, la imagen tenía algo nuevo. Él mismo, sentado frente a su laptop exactamente en ese instante. No era un registro previo ni una grabación, era tiempo real. La cámara se acercó, enfocando su rostro con una precisión quirúrgica. Y entonces la pantalla se dividió en 2. En la segunda mitad apareció algo que hizo que su cuerpo se paralizara. Un listado interminable de códigos numéricos, índices, identificadores, coordenadas. Y junto a uno de ellos, su nombre completo: Elías Navarro. Ese nombre estaba etiquetado con un nivel 7, confirmado. Elías retrocedió un paso, luego 2. La respiración se volvió irregular. La carpeta nunca había sido un archivo, ni un virus, ni una cámara remota. Era un sistema, un clasificador, un registro de personas observadas, localizadas y marcadas bajo distintos niveles. Y él había sido asignado al nivel más alto. El sonido seco de un golpe en la ventana lo hizo girar. No había nadie. Pero la transmisión en pantalla comenzó a enfocar ese mismo punto del vidrio. Y en la imagen se veía algo que él no alcanzaba a ver en la realidad. Una silueta quieta, demasiado cercana, demasiado oscura, demasiado inmóvil para ser humana. La figura estaba mirando hacia adentro, hacia él. La transmisión hizo un zoom lento sobre el rostro de la silueta, pero el rostro no existía. Era un vacío de forma humana, una ausencia con contornos. Elías retrocedió aún más hasta chocar con la pared contraria. La carpeta seguía ampliando la imagen, cada vez más cerca, cada vez más definida, cada vez más inevitable, hasta que la figura levantó una mano y golpeó la ventana por segunda vez.
Ahora sí fue audible, fuerte, real. Elías corrió hacia la puerta, pero la pantalla habló antes que él pudiera abrirla. Sí, habló. No con voz humana, sino con una mezcla de estática y frase sintetizada. El nivel 7 ha sido validado, el observador puede entrar. En ese instante la transmisión se congeló.